con el debate de este titular. Consumado el golpe a la Corte Suprema. Y el más severo comunicado que yo he escuchado de un líder político hondureño contra la decisión de destituir ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional. Lo tendremos también a este líder candidato presidencial que ha lanzado el juicio más crítico y severo contra los poderes del Estado que se coludieron para destituir ilegalmente a los magistrados. Pendientes que los protagonistas de la noticia estarán aquí en Frente a Frente. Banco Atlántida, en conmemoración de su 100 aniversario y noche de gala, presenta como un regalo al pueblo hondureño el estreno de la... Como ustedes comprenderán, no nos podríamos hoy abstraer de esta noticia. Ya se consumó el golpe a la Corte Suprema y con el seguimiento que le hemos dado a este tema, no nos podíamos abstraer. Así que el periodista Vicente Turcio nos resume lo que pasó ayer en el Pleno de Magistrados. Se ratifica de pleno derecho el rechazo al amparo para la restitución de 4 magistrados que destituyó el Congreso Nacional. Solo 2 magistrados, Raúl Antonio Enríquez y Adela María Cafati, votaron por la admisión del recurso. La decisión de los magistrados ha sido bajo el mismo concepto de rechazar de plano ambos amparos en una votación de 13 por esta vía y 2 que se han opuesto a esta decisión. Era la crónica de un fallo esperado, aunque retuvo la atención de los usuarios del sistema de justicia hasta que concluyó el pleno. Todavía los magistrados destituidos pueden solicitar la reposición del fallo. Esto es, se lo puedo definir así, parodiando a don García Márquez, como la crónica de un fallo esperado. De los 5 miembros que integraron la Sala Constitucional Especial se excusó el magistrado José Tomás Arita-Valle, siendo sustituido por el magistrado Omar Bonilla Jiménez de la Corte de Apelaciones Penal de Comayagua. Yo creo que los magistrados actuales, por un acto de mera solidaridad con sus compañeros destituidos, ¿verdad?, debieron mostrar esa solidaridad, ¿verdad?, amparándolos, ¿verdad? Yo creo que no, este asunto obedece más que todo a una cuestión muy meramente política, donde hay intereses de por medio, ¿verdad? Votaron para rechazar el amparo los magistrados Jorge Rivera Avilés, José Antonio Mejía, Daneri Medal, Marlene Suyapa Pérez, María Luisa Ramos, Rodrigo Humberto Girón, Clemente de Jesús Gámez, Manuel Antonio Pacheco, Rina Auxiliadora Alvarado, Miriam Suyapa Barahona, Karin Enoc Urquía, Carla Azucena Ferrera y Omar Bonilla. Sí, eso fue lo que sucedió. Yo me encontré en las últimas horas con este comunicado del Partido Anticorrupción de Honduras, una manifestación pública del candidato Salvador Narrala, que dice que en mi condición de candidato oficial del Partido Anticorrupción, ante los eventos ocurridos en los últimos días que han generado inestabilidad e incertidumbre en el país como consecuencia de la intromisión y irrespeto a la independencia del Poder Judicial por acciones ilícitas y arbitrarias que provienen del Poder Legislativo en claro contubernio con el Poder Ejecutivo, quienes han impuesto disposiciones que violan preceptos constitucionales y que atentan contra el Estado de Derecho y los sagrados intereses de la nación, la seguridad jurídica e institucional, hago del conocimiento público mi postura como candidato y la del Partido Anticorrupción de Honduras en los siguientes términos. Condenamos las actuaciones de los funcionarios del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial que públicamente han ejecutado o avalado actos o decisiones impropias de sus cargos en contra de las disposiciones de orden público que han provocado la crisis institucional en que actualmente se encuentra el país. Exigimos a los magistrados que integrarán el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que al momento de conocer el recurso de amparo interpuesto por los magistrados ilegalmente destituidos depongan cualquier interés particular y cumplan con su deber de respetar y hacer que se respete la Constitución y las leyes, recordándoles que los delitos de traición a la patria son imprescriptibles y que nadie debe obediencia a resoluciones contrarias a la ley.
Exigimos a la Fiscalía General de la República que de manera inmediata inicie las acciones penales correspondientes en contra de los funcionarios que hayan infringido la ley, ya sea por acción u omisión, hechos que constan públicamente y que no requieren de tanto proceso investigativo. Con el fin de hacer un frente común y recuperar la estabilidad política e institucional del Estado y garantizar la independencia de poderes, invito públicamente a los representantes de los partidos políticos reconocidos e inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, Nacional, Liberal, Libertad y Refundación, PINO, UD, Democracia Cristiana, Alianza Democrática, FAPER, a una reunión a más tardar el martes 5 de febrero en la ciudad de Tegucigalpa, en el lugar que de manera conjunta acordemos en comunicación por correo electrónico. Iniciar las acciones necesarias para restablecer el Estado de Derecho, que se implementen las reformas legales necesarias a fin de institucionalizar el voto electrónico y asegurar unas elecciones generales transparentes, tomar una resolución con respecto a la situación del candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, quien compite con ventaja con respecto a los demás candidatos en su condición de actual presidente del Congreso. Bueno, ingeniero Salvador Narrala, candidato presidencial del PAC, entiendo que ni se reunieron el martes y bueno, lo que se presumía se consumó. Lo que se presumía se consumó. Los magistrados destituidos ilegalmente quedan fuera del Poder Judicial sin conocer todavía las instancias a que ellos van a recurrir, y que todo el mundo dice que en la instancia internacional sí pueden ganar el caso, pero aquí en las instancias locales agotadas hasta el momento el caso se perdió. Quiero su opinión sobre este asunto después de leer el comunicado de su partido, del cual usted es candidato presidencial. Buenos días, Renato. Buenos días a toda la gente que nos está mirando en este momento por Frente a Frente. El comunicado que Renato acaba de leer, nosotros lo pusimos en nuestra página web el día domingo, lo elaboramos el día sábado, y el domingo yo lo leí a través de algunos medios de comunicación que me entrevistaron. Desafortunadamente, solamente me contestó la gente de la Alianza Patriótica. A raíz de eso, el martes llamamos telefónicamente, me comuniqué con la gente del Partido Liberal y con la gente del Partido Libre. Desafortunadamente ellos no tomaron ninguna decisión. Hablamos el martes por la mañana, les expliqué que el Pleno de la Corte estaba citado para tomar esta decisión tan definitiva para el futuro del país, sobre todo para el futuro del país internacionalmente, y ellos quedaron de contestarme, pero no me contestaron. A raíz de eso, nosotros emitimos el martes por la noche otro pronunciamiento en el que hicimos un llamado a los partidos políticos, pero además a las fuerzas vivas, a las autoridades del gobierno, al Comisionado de los Derechos Humanos, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la comunidad internacional y en especial a los magistrados. Ese comunicado, yo creo que ayer el periodista Melvin Paguada, antes de viajar yo desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, yo lo dije en la entrevista que él me hizo en vivo en el noticiero de Jorge Zelaya, TN5 Matutino, y también lo di a conocer en otros medios de comunicación, no solamente en la mañana, sino que también en el estadio. Y la verdad que yo ayer, como a las 12:30 o a la 1 de la tarde, ya en el Estadio Olímpico, cerca de la 1, se me acercó la gente que había escuchado nuestra petición y me decían, no aceptaron el amparo para restituir a los 4 magistrados que fueron destituidos en diciembre. La verdad que yo estaba súper muy enojado, porque eso es algo grave para el país. Sinceramente, el país no puede estar en esta situación en la cual la gente que que tiene que poner la justicia antepone los intereses particulares a los intereses del país. Dejamos de ser un Estado de Derecho. Yo estoy acompañado aquí del abogado Walter Vanegas, que es miembro de la mesa de trabajo de abogados del Partido Anticorrupción, quien puede dar unos detalles adicionales que pueden enriquecer lo que estoy diciendo yo, que no soy un abogado. Gracias, abogado Walter Vanegas. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, licenciado Renato Álvarez,
Buenos días a las personas que nos acompañan en el panel en Tegucigalpa y al teleauditorio también de su gustado programa. Efectivamente, como dice el ingeniero Salvador Narrala, nosotros como Partido Anticorrupción y miembros voluntarios del mismo estamos comprometidos y nos hemos pronunciado en el sentido de exigir el respeto a la independencia de poderes, al apoyo institucional del Estado de Derecho, que radica básicamente en eso, la independencia de poderes y en el respeto de poderes del Estado. Así es de que pedimos nuevamente a las autoridades encargadas de esta materia recapaciten y pues hagan las reconsideraciones del caso. Muchas gracias. Nosotros estamos realmente muy preocupados porque vemos que nos hemos dado cuenta, somos nuevos en esto, y nos hemos dado cuenta que las decisiones que se toman en Honduras a nivel político, como una persona que acaban de entrevistar lo dice la voluntad política, o sea, el interés de ellos. O sea, que no importa su ideología, no importa que sean liberales o que sean neoliberales o que sean lo que sean, sino que lo que importa es lo que les ordena su bolsillo decidir, como en el caso de las ciudades modelo, que es una venta de territorio que se está haciendo por parte del país. Yo sé que este tema es muy escabroso y hay muchas personas, como yo antes, por ejemplo, que cuando escuchaba este tipo de diálogos cambiaba el televisor porque no me importaba. Pero yo le quiero decir a la gente que esto es súper importante. Es mucho más importante lo que ocurrió ayer en la Corte Suprema de Justicia que el estupendo resultado que obtuvimos en el estadio. Le pido disculpas a la gente por haberlo mencionado eso en la transmisión, pero es que sinceramente no me pude abstraer de recordar lo que habían decidido 2 horas antes del partido. ¿Y por qué escoger el día del partido para tomar esa decisión? Para que la gente estuviera eufórica y no pudiera recapacitar en lo que ayer sucedió, que es prácticamente un golpe a la Corte Suprema de Justicia, que está manipulada para tomar las decisiones que le conviene tomar a ciertos grupos de personas y que en este momento han decantado en prácticamente convertir el Estado en un solo poder en vez del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder judicial es prácticamente una dependencia manipulada por el poder legislativo. Quiero decirle al ingeniero Salvador Narrala y al abogado Vanegas que aquí en el estudio me acompañan 3 abogados que integraron la Sala Constitucional y que se los presento a ustedes y a todo el pueblo hondureño. El magistrado Gustavo Bustillo, porque aún y con la decisión de ayer, usted se considera magistrado todavía de la Sala Constitucional, doctor José Antonio Gutiérrez Navas. Efectivamente, yo continúo no siendo magistrado, sino el presidente de la Sala Constitucional de la República de Honduras, de acuerdo a las normas del derecho interno y del derecho internacional. ¿Usted se considera en esa misma línea, abogado Gustavo Bustillo? Muy buenos días al pueblo hondureño, muy buenos días, Renato. Sí, definitivamente nosotros somos magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque lo que hizo el Congreso Nacional es un acto nulo. ¿Y usted, magistrada Rosalinda Cruz William? Por supuesto, muy buenos días a todos, el pueblo hondureño. Definitivamente, de acuerdo a la Constitución y las leyes de la República, y como lo ha citado el doctor Gutiérrez Navas, nosotros seguimos siendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia y específicamente de la Sala de lo Constitucional. Muy bien, vamos a alternar entonces. Voy a escuchar sus comentarios después del fallo que ayer emitió el Pleno 13-2, rechazando el amparo que ellos presentaron y consumando lo que dice el diario La Prensa, el golpe a la Corte Suprema. Pendiente Honduras, pendiente candidato presidencial Salvador Narrala, pendiente abogado Vanegas del PAC. Vamos a escuchar inmediatamente después de los consejos las valoraciones que tienen estos magistrados y ahora qué harán.
Quisiera que usted reflexionara sobre lo que decía el candidato presidencial del PAC, Salvador Narrala. Yo antes, dice, cuando miraba este tipo de programas así, como frente a frente y con esos temas, cambiaba de canales. No le daba importancia a estos temas. Quizá así hay mucha gente que no le da importancia a estos temas. Yo solo le quiero decir, hondureño, acabe con la institucionalidad, concentre poder en una o unas cuantas personas y verá el país que va a tener en poco tiempo. Bien lo dice el Pino, poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso usted, cuando vea estos temas, no los menosprecie. Si usted prima la ilegalidad, si se vuelve indiferente con la ilegalidad, si usted prima que se rompa la institucionalidad, que se debiliten las instituciones, que se concentre poder, ya verá el país que tendrá en poco tiempo, peor de lo que hoy tiene. Por eso él tiene mucha razón. No menosprecie estas temáticas, porque a la postre son las temáticas que hunden a los países. ¿Cómo recibe del Pleno de Magistrados 12-2 o 13-2 ayer para no aceptar el recurso presentado por ustedes, magistrado Gustavo Bustillo? Gracias, Renato. Usted ha dicho algo muy importante: la apatía de la gente. Esta situación no es contra 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es contra un poder del Estado. Y desgraciadamente lo que sucedió el día de ayer en la Corte Suprema de Justicia es un acto ilegal y arbitrario. Casi después de 2 meses que nosotros interpusimos este amparo, se resuelve rechazando los mismos. Y ya la ley en ese sentido es clara. El artículo 42 dice de que procede esa acción de amparo, pero ellos la rechazan con el argumento de que los diputados no son funcionarios públicos, y ya la Convención contra la Corrupción, de la cual Honduras forma parte, en su artículo 1 ya da la definición de que es un diputado, que es un funcionario público, y diversos diccionarios también establecen esa calidad para los diputados. Aquí lo que sucedió en un tiempo fue por un interés propio de los abogados que eran diputados para ejercer la situación del notariado. Sí, lamentamos que el Poder Judicial no se haya defendido a sí mismo. Gracias. Abogada Rosalinda Cruz William. Sí, realmente ya nosotros habíamos previsto que esta situación se iba a dar en la comparecencia pasada, y ante la situación de la sentencia que se emitió el 29 de enero recién pasado, previmos de que no iba a haber ningún cambio, porque desde un inicio esto ha sido una historia completa de ataques al Poder Judicial desde el año 2010, que culminó en nuestra separación del cargo como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala de lo Constitucional. Fuimos realmente víctimas de muchos ataques y severos ataques de parte de los 2 poderes del Estado, con una total falta de respeto, a tal grado que el 10 de diciembre del año 2012, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado invocando la composición del Estado de Derecho hondureño basado en el artículo 4 de la Constitución de la República en cuanto a la independencia de poderes del Estado, el cual fue firmado por los 14 magistrados en vista de la incapacidad de uno de nuestros compañeros, desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se pidió respeto para el Poder Judicial. Ahí se trató hasta ese momento en que estábamos nosotros presentes de defender la integridad y la independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en conjunto con los otros dos poderes del Estado, como es de conocimiento público, participó activamente en esta situación. Nosotros inmediatamente, al vernos en total indefensión, sin ningún derecho, sin el debido proceso, sin la presunción de inocencia, el derecho a nuestra propia imagen, incluso el derecho al mismo trabajo, nos vimos afectados y presentamos el recurso de amparo debidamente fundamentado, todavía con la esperanza de evitar que se consumara el golpe de Estado. El golpe de Estado ya está consumado. He visto públicamente que ya no va a haber un retroceso. Como lo afirmé en la comparecencia anterior, los argumentos esgrimidos en la sentencia del 29 de enero que se mantienen, según lo que nos han informado, en la sentencia emitida el día de ayer, son realmente espurias, ilegales, arbitrarias y con total desconocimiento del derecho constitucional. Brevemente sus argumentos. Los argumentos, lo expresó uno el magistrado, en la incompetencia de la Corte Suprema para conocer de nuestro caso, en vista de que califican de que los diputados no son funcionarios públicos. Y al no ser, y como el acto reclamado está dirigido contra los actos del Congreso Nacional, dicen no somos competentes, ni hay ninguna institución, ni ninguna jurisdiccional, ni de ningún tipo que pueda conocer este caso. Según noticias que nos han llegado, porque no conocemos el contenido del fallo, se agregó una causa de admisibilidad y es establecida en el artículo 46 y es el hecho de que es un acto consumado por haber sido publicado en la Gaceta. Parece que es un total desconocimiento del derecho constitucional porque no es un acto consumado de manera irreparable, porque hay forma de repararlo, porque nosotros no hemos cumplido con el plazo que la ley establece hasta el 2016 para desempeñar nuestro cargo. Entonces el acto se puede retrotraer, pero no hay voluntad. El Poder Judicial realmente perdió la calidad de institución como poder del Estado. Muy bien, en unos instantes yo les voy a leer los artículos de algunos convenios que Honduras ha suscrito, donde avala que el diputado es funcionario público. Y el argumento del Poder Judicial es que los diputados no son funcionarios públicos. Ya les voy a demostrar que en convenios que Honduras ha suscrito, los diputados son funcionarios públicos. Ahora bien, quiero retomar una apreciación que hizo el magistrado Gustavo Bustillo, que el Poder Judicial no se ha respetado a sí mismo, que los magistrados, que lamenta que los magistrados no se hayan respetado a sí mismos. Yo conozco a uno de los magistrados que ayer votó, que en privado me dijo, la destitución de los magistrados es ilegal, pero que su voto fue en contra del recurso. ¿Qué sucede con un poder del Estado donde los magistrados pierden el respeto por sí mismos y pierden el respeto por la institución? ¿Cómo queda en la independencia y complementariedad de poderes ese poder del Estado, magistrado José Antonio Gutiérrez Navas? Pues muy en precario, licenciado Renato de Jesús Álvarez. ¿Y por qué razones? En primer lugar, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es el cargo más alto que aspira un profesional del derecho, juran ante el pueblo hondureño ser fieles a la República, cumplir la Constitución y hacer cumplir las leyes. En los países desarrollados o medianamente desarrollados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son guardianes de la Constitución de la República. Y como guardianes de la Constitución de la República, tienen la obligación de aplicar sus disposiciones y el debido proceso. Es sorprendente que en un país, instituciones reconocidas internacionalmente como ese recurso de amparo, se diga que no se puedan aplicar
a través de los magistrados. Yo sobre este punto quiero decir que la Constitución de Honduras no pierde su vigencia aunque se realicen este tipo de actos. Y además quiero señalar algo bien importante, Renato, y es que Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional. Honduras tiene ratificados aproximadamente unas 3.000 leyes internacionales que una vez ratificadas forman parte del derecho interno y tienen rango constitucional. Usted ha señalado que va a mencionar los convenios internacionales de los cuales Honduras es parte y que han sido violados. Pero yo básicamente voy a tocar dos cosas así rápidamente y que son de conocimiento público. Y es el hecho de que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos recurrió nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y básicamente señaló que se nos había violado el derecho a nuestra imagen y honor, el derecho de defensa, que evidentemente se violó, el derecho al trabajo, Renato, porque nosotros prácticamente solo hemos cumplido el 52% del periodo que nos corresponde, es decir, quedaron pendientes de cumplir 3 años y un mes más, y se nos deja, se nos saca prácticamente violando disposiciones de orden internacional como es el derecho de legítima defensa. Entonces, los derechos que han sido conculcados a nosotros, lo ha dicho claramente los mismos funcionarios del Estado hondureño. Cito, en opinión de la ministra de Derechos Humanos, en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, dijo y declaró categóricamente ante la opinión pública lo siguiente, cito, se conculcó el principio de independencia. Vemos una conculcación en el principio de independencia de los jueces y magistrados. Manifestó conculcación del principio de independencia de jueces y magistrados. No es posible que este procedimiento se haya llevado a cabo en 24 horas sin que se conocieran con la debida transparencia cuáles fueron las causas que se invocaron para la revocación de los magistrados. Y finalmente señaló que no se les dio oportunidad, no se nos dio oportunidad de ser escuchados como corresponde al debido proceso. Declaraciones en el diario del Heraldo el día 11 y 12 de diciembre. Y solo quiero complementar que hemos escuchado y hemos visto, por favor, solo un minuto más, compañeros, los comunicados de la Sala Constitucional de Costa Rica, de El Salvador, de otras de Sudamérica, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que un juez, un magistrado no puede ser destituido por razón de las sentencias que emita. Y un diputado de Colón dijo anteayer que los magistrados de la Constitucional fueron destituidos porque declararon inconstitucionales las ciudades modelo. Voy ahora con don Salvador Narrala después de la pausa. ¿Cómo queda un poder del Estado que en el fondo sabe que hubo ilegalidad del Congreso Nacional, pero que a la hora de votar, votan en contra del recurso que presentan los magistrados? Dice uno de los magistrados aquí presentes, lamento que no se respeten a sí mismos y que no respeten al Poder Judicial. Quiero los comentarios de un candidato presidencial hondureño. Inmediatamente después de la pausa participará también uno de los magistrados que votó a favor de que se considerara el recurso que presentaron los destituidos. Presencia pasada, la magistrada Rosalinda Cruz William manifestaba que lamentaba que el Poder Judicial estuviese de rodillas ante los otros poderes del Estado. Hoy el magistrado Gustavo Bustillo lamenta que el Poder Judicial o el Pleno no se tenga respeto a sí mismo y a la institución. Don Salvador Narrala, usted es uno de los 8 o 9 candidatos a la presidencia de la República. Usted es uno de los hombres con probabilidades de convertirse en presidente del país. ¿Qué espera con un poder del Estado arrodillado o sin respeto a sí mismo, como nos lo dicen aquí nuestros invitados? ¿Qué piensa hacer trascender usted por la vigencia del Estado de Derecho si llega a ser presidente de la República?
Bueno, primero que nada quiero decirles que, como señaló uno de los magistrados destituidos, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a nuestras leyes, seguirá haciéndolo hasta el año 2016. A los magistrados destituidos que están hoy contigo, Renato, a quienes saludo porque no sabía que se encontraban ahí y que por cierto no los conozco, por si acaso alguien cree que los defiendo por algún interés, ni siquiera tengo el gusto de conocerlos. Eso quiere decir que esta Corte Suprema de Justicia, si el Partido Anticorrupción o cualquier otro partido gana las elecciones de este mes de noviembre, va a tener que convivir con esa Corte Suprema actual, conformada ilegalmente por 4 magistrados en vez de los que están destituidos. O sea que ahora que tienen, por ejemplo, el juicio político, que se instituyó el juicio político, podría ser electo el Partido Anticorrupción para gobernar el país y a los 2 meses quitarlo a través de la figura del juicio político o a través de las componendas con esta corte ilegal, porque esa corte que ayer no aceptó el amparo es una corte ilegalmente constituida, como lo han denunciado todos los demás países. Yo quisiera hacer 2 preguntas que me gustaría que los magistrados destituidos me pudieran aclarar. ¿Cuál es el papel que en una situación de este tipo tendría que haber tomado la Fiscalía de la República? ¿Cuál es el papel? Porque entiendo que la Fiscalía tiene que preocuparse cuando se violenta el Estado de Derecho y este tipo de situaciones. Y la otra pregunta es, leí, no puedo garantizar que alguien lo dijo porque lo leí en uno de los medios, que ustedes habían sido destituidos, alguien los acusó de haber sido destituidos por estar coludidos con el crimen organizado. Yo quisiera que ustedes aclararan esta situación y nos dijeran, si es que se puede legalmente hacer, cuáles son o cuáles presumen ustedes que son realmente las razones que llevaron al Congreso de la República, mayoría de diputados del Partido Nacional y también gente del Partido Liberal, a tomar la decisión ilegal de destituirlos a ustedes. Magistrado Bustillo. Sí, nosotros tuvimos una reunión con el señor fiscal general de la República y él dijo que iba a esperar el desarrollo de estos acontecimientos a hacer las acciones que a él le competen en este caso. La cuestión sobre actos de crimen organizado es una versión que circuló y todos los medios de comunicación pidieron que se les enviaran las pruebas y no las envían porque esa es una falsedad, eso no es cierto. El malestar y la destitución, y como lo decía Renato y ya lo confesó uno de los diputados en una reunión, fue sencillamente porque nosotros, como magistrados de la Sala Constitucional, hicimos un juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y en ese sentido, lo único que hicimos nosotros fue cumplir con nuestro deber. Y hay varias resoluciones que, según tenemos entendido, no han sido de la satisfacción del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Básicamente eso es, porque nosotros cumplimos la ley y por eso nos destituyen. ¿Tiene usted alguna respuesta adicional a la pregunta del candidato presidencial Salvador Narvala? Con todo gusto. Mire, para nosotros esto es inaceptable e inadmisible. Estas falsas acusaciones evidentemente tendrán que ser probadas, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer uso de los recursos que nos da la ley internacional y por supuesto evidentemente esto implica una enorme responsabilidad para quienes las han formulado. Y sobre ese punto pues realmente es un tema de tratamiento muy delicado y básicamente nosotros hemos tratado de llamar, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, a la rectificación de este acto arbitrario ilícito.
lo he pedido y lo vuelvo a pedir reiteradamente y por última vez al Congreso Nacional, que tienen todavía en sus manos la oportunidad de rectificar este hecho que realizaron. Es mi obligación como magistrado responsable y serio, básicamente por el profundo amor que le he tenido y le sigo teniendo y le tendré siempre durante toda mi vida a nuestro país, en primer lugar. Y en segundo lugar, definitivamente porque hay una franca y abierta violación a las normas de derecho internacional. Y para que el pueblo hondureño lo entienda con claridad, el problema que aquí se plantea es que como hay mucho desconocimiento de cuáles son los procedimientos internacionales a nivel general e incluso a nivel del Poder Judicial, se toman decisiones hacia dentro del Estado, pensando en que estos actos que son impunes no van a ser conocidos por la comunidad internacional. Hay muchos precedentes. Recientemente le comentaba yo en una comparecencia aquí, en la comunidad europea, el Tribunal Europeo dejó ya claramente establecida la jurisprudencia que por los actos, fallos y sentencias que realizan los magistrados no pueden ser destituidos. Y en el caso reciente que se está ventilando precisamente hoy en Costa Rica, en las audiencias que está conociendo la Corte Interamericana, precisamente se está restituyendo a los magistrados que fueron destituidos en el periodo de Lucio Gutiérrez. Es vergonzoso ver cómo el representante del Estado el día de ayer en la audiencia de Costa Rica aceptó allanarse a los reclamos de los magistrados. Es vergonzoso ver al país. Repítame eso, por favor. Los magistrados que fueron destituidos en Ecuador de la Sala Constitucional. El día de ayer en las audiencias del Estado ecuatoriano se allanó, es decir, aceptó todas las pretensiones de los magistrados para que fueran restituidos con las indemnizaciones y reconoció y le pidió al magistrado que estaba siendo interrogado, que comparecía en nombre de los 28 magistrados destituidos del Tribunal Supremo, que el Estado ecuatoriano reconocía la indemnización y que se había cometido un ilícito de parte de los gobiernos. Y hay otros antecedentes de ese tipo. Magistrados versus Estado de Perú. Los magistrados ganaron también. Y en este caso, poneme la señal del aire. Y en este caso, si llega la Comisión Interamericana a este caso, como aparentemente va a llegar, y luego a la Corte, va a ocurrir lo mismo. La Corte va a decir, hay que restituir a esos magistrados de Honduras, porque fueron destituidos, y nadie puede destituirlos por razón de sus fallos y de sus sentencias, como ocurrió aquí. Ya voy a insertar lo que un diputado de Colón dijo del por qué fueron destituidos los magistrados de la Sala Constitucional, por haber declarado inconstitucional las ciudades modelo Charter City. Uno de los dos magistrados que votó a favor del recurso de amparo presentado por estos magistrados destituidos es el abogado Raúl Enríquez Interiano, que lo tenemos aquí en Frente a Frente, se comunica con el programa. Buenos días, magistrado. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. No es el magistrado Raúl Enrique Interiano, sino es el magistrado José Francisco Ruiz Gekel. No, correcto, yo sé que usted es magistrado actual, sí. No, es el magistrado fue destituido Ruiz Gekel. Cuarto, compañero. No, Ruiz Gekel sí. Sí, no. Él es el que está hablando. Ruiz Gekel es el que está hablando. Sí. Me disculpa, fue que me informaron incorrectamente. Es el magistrado Ruiz Gekel que fue destituido. Disculpe, abogado. Sí, no se preocupe, Renato. Muy buenos días, licenciado Renato. Un saludo a los tres compañeros magistrados, magistrada Cruz, magistrado Bustillo y magistrado Gutiérrez Navas. También un saludo al ingeniero Salvador Narrala, felicitarlo por esa posición tan digna que ha tenido defendiendo la institucionalidad del país y no defendiendo 4 magistrados, como él bien lo dice, no nos conoce ninguno de nosotros. Quiero referirme puntualmente a la resolución del pleno de ayer, que creo que poco o nada ha trascendido. Yo sí tengo algunos elementos que nos pueden servir para discusión, y quiero decirle que en este momento tenemos un poder judicial sin alma, sí, de decir
que el magistrado Enrique Intererno y la magistrada de la María Cafati, que fueron los que mantuvieron la posición de admitir el amparo con suspensión del acto. Eso dignifica la magistratura, eso dignifica el Poder Judicial, y eso nos hace saber y pensar que tenemos magistrados dignos que nos representen. Los extremos de la posición que se discutió ayer fueron los siguientes. En primer lugar, la posición mayoritaria de la sala y el voto particular. Posición mayoritaria de la sala que el presidente de la Corte la constituyó al margen de lo que establece el artículo 7 de la Ley sobre Justicia Constitucional, párrafo último, que claramente dice que la Sala Constitucional será conformada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la posición fue de rechazar de plano 13 votos y de admitir el amparo con suspensión del acto reclamado 2 votos. Pero esos 13 votos realmente no son de rechazar de plano por carencia de competencia. Ahí hubieron discusiones centradas, sobre todo de los integrantes, de que debería de ser declarado inadmisible, rechazado de plano y declarado inadmisible por ser un acto consumado y estar publicado en la Gaceta. Hubieron posiciones donde decían de que debió haber sido declarado, rechazado de plano y declarado inadmisible por no haberse individualizado cada uno de los diputados. Yo les quiero decir algo. Esas votos que se tomaron por como que se rechazó por ser incompetentes son contradictorios, porque si se rechaza una demanda o una acción de amparo por ser y existir una causa de inadmisibilidad, la sala está reconociendo su competencia. Si es incompetente, no puede hacer un pronunciamiento a este respecto, simplemente se rechaza. Entonces son posturas contradictorias, pero que al final se resumen que son de una sola postura. Eso se dio ahí. También van a aparecer en el voto ahí posturas diciendo que lo de la Convención contra la Corrupción solo se aplican y se toman a los diputados como funcionarios públicos la materia penal, dividiendo y seccionando lo que es la óptica de la justicia constitucional. Y asimismo, ahí van a ver en ese nuevo resolución modificada, manifestando y circunscribiendo que cuando se refiere a hechos, actos o resoluciones, lo limitan a lo que es la parte administrativa, a lo que es lo contencioso administrativa. Una visión muy, pero muy restringida de lo que es el derecho constitucional. Y eso solo nos da la medida de que en Honduras debe de profundizarse el estudio del derecho constitucional. Debe de llamarse aún a las resoluciones donde no integran magistrados que tienen el conocimiento sobre materia constitucional a personas que conocen de materia constitucional, para que no vayan a tomar este tipo de resoluciones que solo ponen en precario lo que es la institucionalidad y lo que es la verdadera defensa del orden constitucional y de los derechos fundamentales que nosotros tenemos. Entonces, tenemos una resolución que realmente, si se supieran las interioridades de lo que se dio, no es un 13-2, como se dice. Asimismo, se nombró una comisión de estilo conformada por 4 abogados, particularmente 2 abogadas y 3 abogados, para que hoy a las 10 de la mañana se reúnan nuevamente y firmen la resolución. Estaremos pendientes para hacer el uso del recurso legal correspondiente y posteriormente pues continuar con nuestro tránsito de la vía legal.
Cualquier pregunta estamos a su disposición, licenciado Renato. Muchas gracias. Creo que ha sido explícito, magistrado José Francisco Ruiz Gekel. Ya el tiempo se nos acorta, pero tendremos más oportunidad de consultarle. Gracias por esos anticipos. Vamos a la pausa comercial y luego tenemos más reflexiones, comentarios sobre este tema de la destitución de los magistrados y la resolución del Pleno de Magistrados ayer. Bien, muchos profesionales del derecho se están comunicando vía mensaje con Frente a Frente. Por ejemplo, el abogado Arturo Echenique me dice: servidor público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de cualquiera de sus entidades en todos sus niveles jerárquicos, incluidos los que hayan sido seleccionados, nombrados, contratados o electos para desempeñar actividades o funciones que sean competencia del Estado, de sus entidades o al servicio de ésta, incluyendo aquellas personas que las desempeñen con carácter ad honorem. Artículo 8, Ley de Transparencia, reforma aprobada por el Congreso Nacional del 28 de mayo del 2007, iniciativa de complemento de Liz y Flores a la Ley de Transparencia. Son servidores públicos. Son servidores públicos. O sea que se queda como un pobre argumento entonces esa resolución, entre otras que ya mencionaba como argumentos el magistrado José Francisco Ruiz Gekel. Renato. Sí, ingeniero Narrala. Quisiera hacer una pregunta. Quisiera hacer una pregunta a los candidatos a la presidencia o a los miembros de los partidos políticos. ¿Por qué ustedes no han tomado una iniciativa como la que estamos tomando nosotros? ¿Cuál es su interés para no oponerse a estas medidas contra el Estado de Derecho que se están consumando dentro del Congreso de la República? ¿Será que podrían ser inhabilitados para participar en el proceso electoral? Esta es una pregunta que le hago a los partidos políticos que están en contienda, porque realmente solo nosotros, como Partido Anticorrupción, estamos reclamando por esta situación que se está dando en el país. Y la otra pregunta se la quiero hacer a los magistrados destituidos que se encuentran contigo en el estudio. ¿Cuál es el papel que tiene la Fiscalía General de la República? ¿Qué acciones debería haber tomado? Porque lo único que me contestaron fue que les dijeron que iban a esperar. Pero digamos, ¿hasta cuándo podrían estar esperando? ¿Podrían estar esperando todo este año? ¿Tienen algún plazo los fiscales para pronunciarse sobre este acto antipatriótico que va contra el Estado de Derecho? Muy buena pregunta. ¿Creen los magistrados, la complemento aquí, que debió intervenir ya la Fiscalía General? Porque ayer un fiscal general, en un juicio, por favor, y esa es la otra nota que tengo en el estudio, se ensañó contra alguien que manejaba un proyecto en educación. Le sobraron 150.000 empiras. Él los la dependencia que corresponde, pero se los vuelven a acreditar a su cuenta. Él viene y está en una necesidad y lo gasta. Y luego hace todos los arreglos para pagar ese dinero. Pero ayer la fiscal se ensañó que no, que había que meterlo a la cárcel. Que había que meterlo a la cárcel. Y lo condenaron. Y solo me acordé de aquellas palabras de aquel embajador, que pareciera que la justicia solo muerde a los de pies descalzos. Yo creo que su pregunta es oportuna en este momento. Debió asumir algún rol la Fiscalía, pero además, el caso de este hondureño, creo que es oportuno presentarlo también en este instante.
Bien, mientras me la preparan mis compañeros, las notas están en la escaleta conformada para frente a frente, pero bueno, respondamos entonces, magistrados, a la interrogante que hace don Salvador Narrala. ¿Debió haber hecho ya algo la Fiscalía? Realmente la Fiscalía debió haber intervenido desde el momento en que la reunión del Congreso estaba dirigida a la remoción de magistrados. Debió haber intervenido desde el momento, desde el lunes 10 de diciembre, cuando había una clara intervención en la independencia del Poder Judicial al nombrar una comisión que investigaría la conducta administrativa del Poder Judicial. No digamos cuando se perpetúa el golpe de Estado el 12 de diciembre y debió haber presentado los requerimientos fiscales en forma inmediata. Sin embargo, no lo hizo, sus razones habrá tenido, no las conocemos ni las ha dado a conocer, pero hay una gran cantidad de denuncias presentadas por barras de abogados, por personas, por colectivos, etcétera, en la Fiscalía. El mismo fiscal nos lo afirmó, hay más de 25 denuncias que están esperando no sé qué situación. Ahora se le facilitó a la Fiscalía porque al rechazar de plano el amparo, la Fiscalía no tendrá que dar ninguna opinión. O sea, parece que la justicia está velada contra los 4 magistrados que hemos integrado el Poder Judicial en forma digna y honrada. No ha habido ningún tipo de investigación, no ha habido ningún tipo de acción, de manera que eso dice mucho de la institucionalidad de la cual Honduras está careciendo y seguirá careciendo de ahora en adelante, porque no hay respeto a la Constitución y a las leyes. Las instituciones no están jugando el papel que están obligadas a desempeñar. ¿Qué piensa usted, magistrado Gutiérrez Navas? No, yo conozco con absoluta claridad. En primer lugar, el órgano que destituye, y esto quiero que el pueblo hondureño lo entienda, el órgano que nos destituye como magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tenía ninguna atribución legalmente expresa para poder hacerlo. Así de claro. Nosotros fuimos electos en una elección de segundo grado. Obviamente, en este caso, el órgano contralor de la legalidad para presentar requerimientos cuando hay violaciones a normas constitucionales, recuerde que hay un fiscal de la Constitución, debió iniciar de oficio un procedimiento a efectos de que este órgano legislativo que no tiene ninguna atribución para habernos destituido, entre comillas, porque yo considero que ese acto continúa siendo un acto ilegal y el cual va a ser demostrado en una instancia internacional, porque si aquí no aplica la justicia, lógicamente va a aplicar en el ámbito internacional, pero sí hay un fiscal especial de la Constitución que cuando se cometen violaciones dentro de este marco debió haber actuado. Una pregunta rápida, siguiendo esa misma línea de pensamiento del candidato presidencial Salvador Narrala, una respuesta breve para irnos a la pausa comercial porque tenemos otras cosas interesantes. ¿Mantiene usted su posición de que el Poder Judicial está de rodillas en este momento ante los otros poderes del Estado? ¿Creen ustedes que estos otros poderes del Estado han amenazado la estabilidad del fiscal general, han amenazado la estabilidad del presidente de la Corte Suprema, que si no hacen lo que les dictan, los destituyen? Definitivamente, Renato. Está demostrado, no es lo que nosotros digamos por ser afectados, sino que está a la luz pública que el Poder Judicial está totalmente de rodillas. Nuestros compañeros magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, todos se excusaron en el momento en que debieron haber estado unidos, como lo hicieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay, que se apertrecharon en la Corte Suprema de Justicia para defender al Poder Judicial. En este caso, reitero las palabras dichas por mi compañero magistrado Bustillo Palma, que realmente el Poder Judicial no se defendió a sí mismo. Está de rodillas tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público. Están siendo amenazados de ser destituidos, como fueron amenazados muchos de los magistrados que integraron el Pleno el día de ayer
a los cuales fueron encerrados en oficinas. Sabemos quiénes fueron y con quiénes estuvieron para convencerlos de emitir el fallo que quedó 13-2 el día de ayer. Magistrado Gustavo Bustillo. Sí, realmente decía que el Poder Judicial no se había defendido a sí mismo, porque lo que procedía en este caso era que con la interposición de los amparos inmediatamente la Corte, viendo que ese era un acto nulo, viciado, arbitrario, lo que procedía era admitir el amparo con suspensión del acto reclamado. Y el ejemplo más claro de solidaridad y de cumplimiento a su legislación es del caso de Costa Rica, donde uno de los magistrados fue destituido, interpuso su amparo en la mañana y en la tarde ya estaba resuelto con suspensión del acto reclamado. Ahí el Poder Judicial se defendió a sí mismo. Los magistrados defendieron la institucionalidad y se defendieron ellos también. Claro, porque aquí la defensa no era de nosotros 4 que presentamos el amparo, sino que la defensa era de este poder del Estado, respetando la independencia. Luego voy con usted, don Salvador Narrala, pero primero la pausa comercial. Abogada Rosalinda Cruz, después voy con el ingeniero Salvador Narrala. Sí, yo quisiera reiterar la falta de defensa del Poder Judicial. Yo generalicé y debo de hacer 2 exclusiones específicas. El magistrado Raúl Antonio Enríquez Interiano ha sido un defensor de la institucionalidad del Poder Judicial. Se ha arriesgado su propia vida para defender al Poder Judicial, y ayer se unió la abogada Adela Cafati. De manera que quiero dejar claro que sí, estas 2 profesionales, y muy especialmente el magistrado Raúl Antonio Enríquez Interiano, ha sido un defensor de la institucionalidad, y eso quedará para la historia del Poder Judicial. Me llama el corresponsal en Tocoa hace 4 días, se me dice: Renato, ya voy con usted, ingeniero, inmediatamente. Aquí un diputado dijo que a los magistrados de la Constitucional los destituyeron simplemente porque declararon inconstitucional las ciudades modelo. Y solo reflexioné en lo que dijo la Comisión Interamericana y las salas constitucionales de América Latina. No se puede destituir a los magistrados del Poder Judicial por razones de fallos y sentencias. Eso es ilegal. Y donde eso ha ocurrido, el Estado ha sido condenado. Y aquí, a sabiendas, quienes lo hicieron saben que seremos condenados. Saben que seremos condenados a pagar una indemnización y no les importó. No les importó. Saben que estamos condenados a nivel de corte cuando este caso llegue ahí, porque es lo que ha pasado con las salas constitucionales que han sido destituidas, pero no les importó. Eso es lo que uno defiende desde acá, la irresponsabilidad. ¿Cómo, si saben que van a ser condenados el Estado de Honduras, cometen estas arbitrariedades? Pero escuchemos al diputado que dijo por qué habían sido destituidos los magistrados de la Sala Constitucional. En el municipio de Bonito Oriental se llevó a cabo la inauguración del mercado y también de la terminal de buses, un moderno mercado que viene a llenar las expectativas de este municipio. En él estuvo presente el primer diputado de Colón, quien expresó la razón y el por qué habían destituido a los 4 magistrados de la Sala Constitucional. Hoy vamos a cambiar la matriz y lo vamos a recomponer de Puerto García hacia Conocito Bonito Oriental y encontrarnos con el carbón. Y uno de los proyectos más importantes en la vida económica, social y productiva, tuvimos que sacar 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poder implementar los regímenes de desarrollo y empleo para este departamento y para todo el país. Luego de esto se procedió a lo que es el corte de la cinta tanto de la terminal como del mercado. Alegría porque ahora cuentan con lo que es el mejor mercado del departamento de Colón. Desde Tocoa, Mario Ramírez, Telenoticias. Tuvimos que sacar a 4 magistrados, dice, para implementar ahí un modelo de desarrollo económico.
por favor, se molestan mucho en el legislativo y en el ejecutivo contra mí, generan ataques, pero yo les digo, en defensa de Honduras, saben que nos van a condenar y aún sabiendo cometieron ese ilícito. Eso es lo que uno desde estas trincheras cuestiona y critica, por defender al país, no por ayudar o por perjudicar a un presidente de un poder o al otro presidente de otro poder, es por defender a Honduras. Ingeniero Salvador Narrala. Sí, quiero hacer dos consultas. Escuchando a los magistrados, porque siguen siendo magistrados de acuerdo a la ley hondureña, magistrados destituidos, ellos dicen que lo que dijo doña Rosalinda Cruz, ¿quién es la persona que amenaza? Yo creo que este es el momento, porque seguro mañana va a pasar otra cosa y ya este tema se va a ir olvidando. Yo quisiera que en este momento aprovecháramos estos pocos minutos que le quedan al frente a frente para que se diga quiénes son las personas que amenazan por las decisiones que se toman. Y la otra cosa, que me confirmen por favor ustedes que son doctos en Derecho Internacional. Algo que yo presumo en mi absoluta ignorancia en asuntos de derecho, que es que si acaso se aprueba, esta Corte aprueba las ciudades fletadas o ciudades modelo, nosotros cuando seamos gobierno podremos recurrir a las Cortes internacionales para echar para atrás cualquier autorización que este año se haga de venta de territorio, que no es otra cosa que eso, lo de las ciudades modelo. Eso es lo que quiero saber, porque cada vez iremos perdiendo más terreno en la medida que se apruebe la concesión de una ciudad modelo, pero lo está aprobando a través de actos de una Corte Suprema que es ilegal, porque está integrada por 4 personas que fueron impuestas para sustituirlos a ustedes. Si pudieran aclararme ese detalle y por favor, si pudieran dar nombres de quiénes son las personas que amenazan en Honduras, eso es súper importante, que tengamos la posibilidad de que la gente lo conozca. Magistrado Gutiérrez Navas. Sí, yo solamente quiero aclarar lo siguiente, y por cuestión de principios. El Estado de Honduras es un Estado que tuvo hasta 1992 112.000 kilómetros cuadrados. A mí me tocó intervenir como consejero y abogado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y ahí, gracias a la intervención y a las tesis que planteamos, el Estado de Honduras adquirió un territorio de 112.492 kilómetros cuadrados. Los intereses vitales del Estado de Honduras, lo he dicho en otras oportunidades, están en sus puertos, que van a constituir lo que son las ciudades modernas. Y concluyo diciendo, cuando una norma es declarada inconstitucional, se expulsa del ordenamiento jurídico. Por tanto, durante esa legislatura, esa norma expulsada del ordenamiento constitucional no puede volver a tomar vigencia. ¿Qué fue lo que pasó con la depuración de la policía? En el 2001 se había presentado una inconstitucionalidad contra lo que se llamó la reestructuración de la policía. Nosotros, utilizando la jurisprudencia ya señalada de la Sala Constitucional anterior, fallamos para que hubiera un hilo conductor y respeto a los fallos anteriores, declaramos inconstitucional lo que se llamó la ley de depuración constitucional. Aquellos magistrados no fueron destituidos, se les respetó esa decisión, y a nosotros, con un fallo que ni siquiera era firme, se procedió a elaborar un acto ilícito de parte del Congreso Nacional que no está facultado, y esto lo digo para que los representantes de la comunidad internacional tengan claramente establecido que el ilícito cometido por el Congreso Nacional no lo faculta, porque nosotros somos funcionarios, magistrados electos, no nombrados, y se ha dicho claramente a través de los medios de comunicación que quien nombra destituye. No, nosotros no fuimos nombrados, nosotros somos magistrados del más alto Tribunal Supremo del país y fuimos electos. Por tanto, conforme a las normas de derecho interno y de derecho internacional reconocido a través de los fallos, cuando una sala constitucional, porque nosotros estamos cumpliendo funciones que en otros países cumplen los tribunales constitucionales, nosotros somos la sala especializada con 5 magistrados que es la cara de la Corte Suprema de Justicia y que toma decisiones políticas. Expulsamos una norma de derecho
interno, porque atenta contra el orden constitucional, no se puede volver a establecer en el ordenamiento jurídico normas que una sala constitucional expulsa del ordenamiento jurídico. Pero ya lo jurídico. volvieron a hacer, ya aprobaron otras zonas ahí. Pero eso tendrá ahora que verlo, si se interpone un recurso de inconstitucionalidad, está, entre comillas, abogados que integran una sala especial constitucional, porque eso es otra cuestión, otra violación a la Constitución de la República, que prohíbe la constitución de salas especiales. Es más, le llaman sala especial constitucional cuando los tribunales o salas de excepción están proscritos por la Constitución de la República de Honduras. Y si estos que nombraron en la sala constitucional dicen que sí está bueno lo que aprobó el Congreso. Es que precisamente la naturaleza jurídica del acto vicia y constituye en ilegítima todas las actuaciones desde el momento en que nosotros como magistrados fuimos destituidos. Y el problema es aún más grave, porque cuando una corte internacional decida de que se nos restituya, todo lo actuado va a repercutir por lo que se llama la acción de repetición contra los actos e ilícitos que cometieron las personas. Ese es el grave problema que no se ha visto de responsabilidad jurídica internacional, y las personas que en algún momento por estos fallos se consideren afectadas pueden recurrir también a la vía internacional. Y quedaría anulada la legislación conjuntamente con la restitución. Es que está anulada, o sea, ya está anulada. Nosotros anulamos eso. El hecho que el Congreso Nacional haya elaborado una nueva norma, esta sala, entre comillas, especial, anticonstitucional, tendría que fallar, y ese fallo sería ilegal, aunque favorezca a esa norma que está establecida, porque ya hay una decisión constitucional en nuestro periodo que fue declarada y expulsada del ordenamiento. ¿Van a recurrir a la Comisión Interamericana? Por supuesto. ¿Pero antes tienen una instancia local que agotar? Yo considero que la última oportunidad que tiene el Poder Judicial es con la reposición que vamos a poner, y ojalá presten atención quienes integran en este momento el Pleno de Magistrados. ¿Por qué razón? Porque el Tribunal Internacional, cuando dicte su sentencia, va a exigir al Estado de Honduras, de acuerdo a las reformas internacionales que se han hecho en los últimos fallos, la repetición contra los responsables directos de los ilícitos. ¿Quiénes los amenazan? ¿Quiénes están amenazando al Poder Judicial? ¿Quiénes tienen de rodillas a la Fiscalía y al Poder Judicial, abogada? Creo que no soy yo la que lo afirmo, sino que todas las declaraciones que han habido a través de los medios de comunicación, tanto radiales, escritos y televisados, han manifestado serias amenazas contra el Poder Judicial. Como por ejemplo cuando se dijo, el diputado Rodolfo Zelaya dijo, siguen las investigaciones sobre el Poder Judicial, y declaraciones similares a esas. Son las amenazas que penden sobre el Poder Judicial. Si ustedes no siguen la línea, vamos a seguir sacando. Y como dijo el presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, bien sacados están. Entonces, se puede colegir de dónde vienen las amenazas. Gracias, abogada. Gracias, José. Gracias, abogado. Gracias, Renato. Gracias, abogado. Renato. Gracias. Sí, ingeniero. Sí, solamente quiero decir, de acuerdo a lo que le escucho al abogado Gutiérrez, cualquier ciudad modelo que sea autorizada en el transcurso de este año, tiene que tener mucho cuidado las personas que metieron intereses económicos ahí, porque las cortes internacionales, por lo que puedo deducir yo, pueden echar para atrás en el futuro esa autorización que va a dar esta Corte Suprema, que es a todas luces ilegal. Solamente eso, ¿de acuerdo o no? Depende de cómo recurran los afectados. Si los afectados recurren a una instancia internacional, será la instancia internacional la que determine, en base a la petición, si procede o no admitir para que surta efecto en el derecho interno. Yo no me puedo pronunciar a futuro, porque yo no soy pitonizo en esas cuestiones, pero la acción de reclamo internacional sí esté marcada y se tiene la posibilidad de hacerlo. Pero en la coyuntura actual hay riesgos en la inversión, dice. Eso lo tendrán que ver los inversionistas. Invierten en función de quién garantiza la seguridad jurídica en el Estado. Muchas gracias, magistrados.
Muchas gracias. ¿Qué otra decisión de ustedes, perdón, magistrados, influyó para que fueran destituidos, aparte de estar en contra de las ciudades modelo? Solo que el tiempo se nos terminó, ingeniero, y nos pueden cortar. Perdón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, en especial a ustedes que nos ven en toda la República y fuera de ella. Buenos días.